Bienvenidos a Sobrevivientes. En un inicio, cuando comenzamos a hacer nuestro programa, uno de los temas que queríamos tocar era hablar sobre el duelo. Sobre el duelo y específicamente conversar con personas que hubiesen perdido a un hijo. Durante estos 2 años, quizás yo misma había estado evitando el tema, porque es cuesta arriba realmente decirle a una persona, yo quiero entrevistarte para que me hables de la pérdida de tu hijo o de tu hija. Sin embargo, hay diosidencias. Llevando a mi nieto a sus clases de tenis, conversando con una persona que me encontré allí, comenzamos a hablar, como uno se sienta a hablar en cualquier sitio, que habla de los nietos, de los hijos, y esa persona me comentó que es una madre que había perdido a su hija hacía 8 meses, 9 meses, hacía un tiempo. Realmente me impactó ver su dolor, y puedo decir que aunque no he pasado por esa situación, el ser madre hace que uno realmente sienta una empatía muy fuerte. Le pregunté a Griselda, que así se llama, si le gustaría estar en el programa. Y me dijo que sí, sobre todo porque ella, junto con otras personas, comenzaron a reunirse y de ahí ha salido una fundación, la Fundación Dándole Sentido a la Vida. Es una fundación donde estas personas han encontrado el apoyo que necesitan. Muchas veces, muchas de ellas comenzaron a hacer su duelo, que es la pérdida de una persona amada, solas, porque hace tiempo. Y esta fundación lo que viene es realmente a unificar, a llamar a esas personas que están en ese proceso, o que quizá lo pasaron hace tiempo, no importa, a que se pueden unir y encontrar respuesta, encontrar un bálsamo de aliento y una manera de cómo pueden llevar el duelo. Así que sin más, le doy la bienvenida a Sandra Aybar y Griselda Alcántara, que dijeron que sí, vamos a hacer la entrevista, sobre todo para dar a conocer la fundación y también que conozcamos un poco de su historia. Muchísimas gracias a las dos. Griselda, a ti que nos vemos en nuestra clase de tenis bajo el tetero del sol, pero eso es parte también de la vida y que nos ayuda también a seguir. Y a ti, Sandra, por ser también vehículo de que la fundación también siga. Ambas perdieron sus hijas. Tienen 2 hijos cada uno, porque decimos que todavía tienen sus hijos, porque es así. Y Griselda, me gustaría comenzar contigo. ¿Qué tiempo hace de la pérdida de tu hija? Bueno, mi hija va a cumplir el día 28 de este mes, 15 meses que se fue a la casa del padre. Digo a la casa del padre porque yo sé que ella está en un bello lugar. Así es. Porque mi hija era un ser de luz, que irradiaba amor a todo el que conocía. Van a ser 15 meses y yo no he podido superar ese dolor. Y creo que no lo superaré nunca. Aunque tengo mucha fe, pero su ausencia duele. Y mucho. Sí, me imagino, como dicen, el dolor queda. No soy psicóloga ni nada se parezca, ni he estado en la situación de ustedes, pero me imagino que uno se acostumbra a vivir en el dolor, más que todo. Tu hija dejó 2 niños, o sea, tuvo 2 niños. Sí, mi hija dejó 2 niños, un varón de 5 años, de 4, pero ya cumplió 5, y una hembrita de 6 que ahora tiene 7. Son 2 genios, y gracias a Dios, como que han superado la ausencia de su mamá. Ya la niña como que ha entendido que su mamá murió. El chiquito como que no lo entiende muy bien todavía. ¿Qué edad tiene el chiquito? 5 años. 5 años. Porque cada vez que llora o está enfermito, llama a su mamita, que le busquen su mamita. Pienso que es un proceso. Es un proceso todo. Y déjame decirte algo, uno como adulto que tuvo sus padres y sus padres fallecieron, hay momentos en la vida de uno mismo que uno dice, si yo tuviera aquí mi mamá. Ajá. Y uno es adulto y uno eso lo dice. Exactamente. Entonces para un niño es mucho más difícil. Claro que sí.
pero con el tiempo. ¿Y tú, Sandra? Yo soy la mamá de Dominique y Oliver. Dominique falleció hace 11 años. Ella era falsémica, nació con esa condición, pero que con una condición que se puede vivir con eso. Pero al final, en una de las crisis, ella adquirió una bacteria en la clínica, le dio una neumonía, la tuvieron que entubar y de ese proceso pues no salió. En ese momento aquí en el país había muy poco sobre cultura de duelo y de hecho nosotros nos encontramos, Griselda, al yo saber que perdió su hija, nos conocíamos de mucho tiempo, trabajamos juntas en Codetel y yo la contacté con otra de las amigas, fuimos a su casa y de ahí vimos que podíamos entrar en un grupo de duelo con una psicóloga mexicana, Janet Osorio, que hasta ahora ha sido nuestra acompañante y nuestro apoyo. Hicimos el grupo de duelo 12 sesiones y ahí nos conocimos estas 6 mamás dominicanas. Estábamos también con un grupo mexicano, pero no éramos muchas personas. Y de ahí, del grupo de duelo de esas 12 sesiones, nosotros nos quedamos tan maravilladas dentro del dolor. Vimos que esto era tan bonito y que nos podía ayudar y dijimos, no nos podemos quedar con esto solas, tenemos que traer esto a Dominicana. Entonces hablamos con Janet nos puso en contacto con el doctor Montoya, le escribió y ahí mismo él dijo, voy a entrar a la reunión y entró con nosotros. ¿Quién es el doctor Montoya? El doctor Montoya es un psiquiatra colombiano, experto en duelo y en cuidados paliativos y tiene más de 30 años manejando personas en duelo, ha escrito varios libros. Y tiene un corazón enorme. Entonces, él decidió, sí, vemos que en Dominicana no hay mucho sobre cultura de duelo y accedió a apoyarnos. Inmediatamente dio un taller en diciembre pasado que se inscribieron 100 personas porque no cabían más en el Zoom. Se quedaron mucha gente en lista de espera. Y él dio ese taller completamente gratis para todas las personas que estaban necesitadas de una guía, de un acompañamiento. Pues de ahí seguimos con el doctor igual. ¿Qué sigue ahora, doctor? Entonces, de ahí vino todo lo que armamos el Tour de la Esperanza, él vino en junio. Sí, porque se detectó que el 74% de las personas que asistieron a ese simposio nunca habían recibido ayuda psicológica. Exacto. Entonces, nosotros ver Pero es el no recibir ayuda psicológica es porque la persona no sabe dónde buscar ayuda o porque aquí hay psicólogos, o sea, que sí, tienen especialidad en duelo. Sí, pero hay muchas personas que no tienen los medios Okay. Sí. para ir a un psicólogo. Tú sabes que tú vas a un psicólogo y por 40 minutos son 5,000 pesos. ¿Verdad? Entonces hay muchas personas que no tienen esa facilidad. Okay. Entonces nosotros nos apoyamos en el doctor Montoya, que gratuitamente se ofreció a venir a ese tour que dice Sandra, que lo dimos el año pasado en junio, 3 días aquí en Santo Domingo. Este año. Sí. Este año. Fue este mismo año. En junio. Sí, en junio de este año. Dimos 3 charlas aquí, una en Santiago. Y una en Santiago. Sí, lleno. Sí. Y todo ha sido porque también nosotros vivimos esto desde la fe. O sea, nosotros entendemos que con Dios primero y los grupos de apoyo es que esto se puede llevar, esto del duelo. Entonces, nos reunimos con Monseñor Masalles cuando vino el doctor y él nos está dando apoyo. De hecho, ahora mismo estamos entrenando a 3 parroquias para hacer un piloto de crear grupos de duelo en las parroquias. Para así como hay un día de parejas, un día de jóvenes, pues haya también un día para personas en duelo. Ya tenemos 3 parroquias que están entrenándose junto con nosotros. Nosotros siempre vamos a estar dándole apoyo para hacer ese piloto de cómo nos va en las parroquias y de ser así, pues expandir al país entero con esto de crear los grupos de apoyo. Y empezaremos en enero del año que viene con la parroquia Divina Providencia. Esa es la que queda en Arroyo Hondo. En Arroyo Hondo, exacto. Sí, está también la Jesús Maestro y está la Santa Cecilia, que son las 3 que elegimos primero para hacer el piloto. Y entonces, pues de ahí se creó el grupo de duelo de los martes, que tenemos un grupo abierto donde todas las personas que están en procesos de duelo a través del número de la fundación que tenemos ahí, del 809. 809-870-5868, lo vamos a poner. Nos pueden contactar
Y nosotros nos reunimos todos los martes de manera virtual, de 8 a 10, con el doctor Montoya y De con 8 a Janet. 10 de la mañana. De la noche. De la noche. De la noche, PM, con el doctor Montoya y con Janet. El doctor Montoya es el facilitador y Janet Osorio la cofacilitadora. Entonces ahí los grupos de duelo son un espacio libre de juicios y críticas, donde todas las personas pueden contar su historia, pueden aprender de estrategias que otros han aplicado, que ya la han vivido. Ok, ¿cómo qué cosas le enseñan? Porque, o sea, uno habla del duelo y que el duelo tiene tanta etapa, que sí o qué, pero no sé si el duelo de la pérdida de un hijo se lleva igual que la pérdida de, qué sé yo, de un padre. Sí. Para ponerlo algo que Sí, sea, sí. o sea, tan doloroso como, pero jamás. O sea, ¿cómo de lo que ustedes han aprendido? O le queda por aprender, o tú que tienes más tiempo ya que pasaste este proceso, tú que recién, vamos a decir que recién está iniciándolo. ¿Cuáles son esas cosas claves que ustedes han ido aprendiendo con estos grupos y estos facilitadores? Lo primero es que uno no puede permanecer inmóvil, que siempre tú tienes que estar en actividad. ¿Para qué? Para que tu mente esté ocupada. Porque mientras más tiempo tú estés de ocio, más tiempo tú vas a pensar en ese dolor. Caminar siempre, buscar de la naturaleza, darle apoyo. O sea, tus compañeros son tu hombro, donde tú te puedes cobijar cuando en un momento te sientas triste, te sientas abatido. Y, por ejemplo, el sábado tuvimos un taller con el doctor que se llama Reestructuración después de una pérdida. Y de verdad fue un taller esperanzador, porque te ponían antes y después. Por ejemplo, cómo tú veías la belleza antes y cómo tú la ves ahora. Ok. Yo, por ejemplo, puse la belleza. Antes yo era una mujer coqueta, muy, muy divertida. Ahora soy lo contrario. El doctor dijo, no. Ahora tenemos que enfocar la belleza a lo espiritual. Claro. Entonces, fíjate que uno va aprendiendo, no solamente a ir superando el dolor, sino ir acercándose a Dios, que es la fuente, que es la fortaleza, que es la roca firme, que nunca falla. ¿Entiendes? Porque solamente un dolor de un hijo no se puede superar nunca si no es a través de la fe. Entonces, él nos va enseñando en cada taller que va dando, nos va enseñando estrategias que nos ayuden a ir superando el dolor, porque ese dolor siempre va a estar. Ok. Tu experiencia después de tantos años. Mi experiencia con el grupo de duelo, sobre todo. No, y sobre todo, quiero hacer, cuando tú empezaste, o sea, cuando te pasó a ti la pérdida de tu hija, tú me estabas diciendo que tú no tuviste apoyo porque no había un grupo de apoyo. No. Exacto. Y a veces a uno se le acercan personas que le dicen a uno cosas que uno jura que lo está haciendo bien y quizás está haciendo Sí. no tan bien. ¿Qué cosas así a ti te pasaron? Quiero traerlo a colación porque el programa de lo que trata también es de que las personas que no estén pasando por una situación X, pero sí tienen algo, cuando se le acerquen sepan cómo manejarlo. Claro. Porque eso es importante, porque Claro. a veces a uno se le acercan Sí. personas bajo una situación que te dicen cosas que tú dices, pero lo que me acaba de decir es como fuera de todo. Entonces, Claro. como qué cosas tú entiendes que la gente tiene que aprender a Sí. decir o no decir cuando se encuentra con personas como ustedes. Claro. Una de las cosas más importantes o prioritarias en el duelo es la información. Tenemos que leer, tenemos que escuchar charlas, ver videos sobre duelo e informarnos y saber lo que es ese proceso para poder entender al que está al lado nuestro. Claro. Porque como decíamos ahorita, si no lo hemos vivido, jamás vamos a entender exactamente lo que está pasando a esa persona. Entonces muchas personas por ignorancia, por desconocimiento y a veces por amor, te dicen cosas que lo que hacen es que te hunden más. Entonces muchas veces lo más importante no es hablar, es estar ahí y poner ese oído, ese hombro y ese abrazo, como decimos nosotros, la terapia OJA o HA, que es oído, hombro y abrazo, que es la filosofía del doctor. Entonces, a veces basta con decir estoy aquí y sentarte a tu lado y escucharte, porque muchas personas lo que piensan, wow, ahí vuelve otra vez con la misma cosa.
y a veces se alejan porque no soportan verte llorar, verte con dolor, o te dicen, ya no llores más, ya hace tantos meses, ya tú deberías estar más fuerte. Pero eso no lo hacen por dañar, eso lo hacen desde el mismo amor que te tienen, pero eso no ayuda, realmente no ayuda. Hay que llorar, hay que sacar, hay que hablar, hay que contar. Por eso, 20 veces que tú quieras contarlo, cuántas veces tú lo cuentes, y mientras más tú lo hablas, pues más vas sanando. Exacto. Y después se te hace más fácil hablar de ese tema. Entonces esa es la ventaja de los grupos de duelo, que es un grupo libre de juicios y críticas, donde todo el mundo puede hablar, donde tú tienes ese oído, ese hombro y ese abrazo de personas que están pasando lo mismo que tú, que hablan el mismo idioma y que te van a entender y nunca te van a juzgar. Ok. Vamos ahora a un corte comercial y volvemos de inmediato. Aquí de vuelta con Sandra y Griselda, dos madres que están hablando, compartiendo con nosotros lo que ha sido el duelo ante la pérdida de sus hijas, y también sobre la fundación Dándole Sentido a la Vida que ellas han creado y donde está creciendo enormemente, porque la gente está encontrando un lugar donde hablar, con quién hablar. Tú me estabas diciendo fuera de cámara de una experiencia que tú tuviste. Yo quiero aclarar algo, y es sobre las religiones. Cuando uno habla de la fe y cuando uno habla de eso, uno también tiene que ver cómo cada quien lleva su musiquita por dentro, como digo yo. ¿Cuál es mi fe? ¿Cuál es, o sea, en qué yo creo y en qué yo no creo? Y viene a raíz de algo que ella va a contar, que a mí, por lo menos cuando me lo dijo, me dio mucho coraje, la verdad. Pero dilo tú. Bueno, yo cuando vi que no podía llorar en mi casa, porque mi esposo es operado de corazón abierto, yo me iba al Santísimo. Primero iba a reclamarle al Señor. Yo decía, yo sé que tú no te la llevaste, pero lo permitiste. Como si tú le regalaste 2 niños, porque fue el que se los regaló, ¿cómo no permitiste que ella criara a sus hijos? Y yo gritaba con jipío delante del Señor. Y una de la parroquia se me acercó y me dijo que yo no estaba predicando mi fe. ¿Cómo así? O sea, porque tú estabas llorando. Porque yo estaba llorando. Y yo no paraba de llorar. Y todavía hay personas que se me acercan que dicen, oye, pero ya tu hija tiene más de 1 año y tú sigues siempre llorando. Entonces, yo lo que le dije, porque tú no has perdido un hijo. Claro. Porque la pérdida de un hijo es un vacío, es algo tuyo. Se te queda un vacío enorme. Yo no soy la misma de antes que de ahora, ni lo seré. Y tengo 2 hijos más, que sé que tengo que luchar por ellos. Y tengo mis nietos también. Pero, ¿y mi hija? Que era mi amiga, mi confidente, mi compinche, que era para donde andaba, para todos lados. O sea, es un vacío enorme que siento, que no solamente lo puede llenar el Señor, y el cariño de mis hijos y de mis nietos, ¿verdad? Y gracias a Dios he tenido mucho apoyo de mi familia, principalmente de mi hermana Finlandia y su esposo, se han pasado totalmente conmigo, y mis sobrinos, mis hermanos, todos. Y gracias a Dios también que encontré a este ángel, que solamente teniendo yo 1 mes de haber perdido a mi hija, se me apareció con Miriam de Troncoso, quien fue la que el Señor iluminó para que fundara la fundación, dándole sentido a la vida, porque uno pierde totalmente el sentido de la vida, por eso ese nombre. Cuando estaba introduciendo ese tema que dije sobre la religión, lo que realmente quiero que quede es que, sin importar de la fe que tú tengas, sin importar de la religión, sin importar todo eso, el perder un hijo no es de que, no, porque yo creo en Dios, el dolor va a ser menos. Eso no es así.
Eso no funciona de esa manera. Pero el dolor está. Claro. Uno se agarra de la fe, se agarra del Dios o del ser supremo que uno crea para seguir hacia adelante, para poder moverse, para ver la vida con un sentido ya sin esa persona, Claro, que es la parte difícil. Claro. Bueno, es tan así que yo duré 8 meses sin volver a la iglesia. Claro, y eso es muy Porque lógico. y cogía un rosario en la mano y no podía rezarlo, porque estaba incómoda con la Virgen. Y veía al Señor y le decía, pero ¿y dónde? ¿Y qué pasó? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hija? ¿Entiendes? Entonces, es algo que al primero que tú pones en el banquillo de los acusados es al mismo Señor. Una cosa, ustedes saben más de Biblia y religión, pero no que cuando Cristo estaba en la cruz cuestionó a su Padre, ¿por qué me has abandonado? Tú has dado en el clavo. Él mismo lo Sí, que hizo. Él mismo lo hizo. Él mismo Mira, lo yo me hizo. ganó. Sí. Sí, él mismo lo hizo. Claro. ¿Entiendes? Porque es la carne. Exacto. Aunque yo tenga una fe arraigada. Claro. Óyeme, fue mi hija que se me fue. Mi hija estuvo en mi casa la noche antes. ¿Entiendes? Y a las 5 de la mañana van y me dice que se murió. ¿Cómo voy a asimilar eso? No, eso no. Ujú. Eso es difícil de asimilar. ¿Entiendes? Entonces, todavía yo la lloro. Y entonces, ¿sabes lo que yo hago a veces? Que cojo el carro y me voy por ahí llorando para que nadie me vea llorar. Pero ahí no te escondas, las lágrimas no se esconden para nada. Claro. Bueno, entonces, Dale una servilletica. salen al natural. Claro que sí. Porque Es que el dolor es de adentro. El dolor Sí. viene de adentro. Claro. Porque fue alguien que es parte tuyo. Un hijo es parte de uno. Y más de una manera que tú no lo estás esperando. Y o sea, más- exactamente. Y más cuando es repentino. De hecho, mientras más fuerte es tu fe, yo pienso que más se cuestiona al Señor. Porque entonces tú dices, yo soy tu hija, y entonces, yo te sirvo, yo pongo mi familia todos los días en tus manos. Entonces, ¿qué pasó? Pero su amor es tan grande que Él nos entiende y nos apoya y nos acompaña en ese momento. Porque el Señor siempre va a estar con nosotros. Lo que pasa es que son momentos tan duros que nosotros al primero que cuestionamos es a Él. Pero Él lo entiende y nos acompaña en ese tú proceso. sabes que yo realmente, Sandra, te veo hablando y te veo tan tranquila, tan... La que va a llorar ahora soy yo. Tan entendida de que lo que pasó duele, te debe seguir doliendo todavía. Pero como tú ese dolor y tú también que lo estás haciendo, lo están llevando a ayudar a otros. Exactamente, porque parte del proceso de sanación es servir, es ayudar a los demás. Entonces nosotras entendemos, estas 6 mamás y un papá que iniciamos esta de la fundación, de que la muerte de nuestros hijos no fue en vano. No. Y que ese dolor que nosotros sentimos, lo que se ha convertido en amor y en servicio a los demás. Entonces nuestros hijos no se fueron, viven para siempre en nuestros corazones. Entonces nosotras que vivimos este proceso y sabemos lo difícil que es, la mejor manera de honrar a nuestros hijos es ayudando a otras personas que están pasando por este proceso. Porque a veces, como dijo ahorita Griselda, a veces las consultas son muy costosas, pero a veces aún en los grupos de duelo necesitan el apoyo de un profesional. Sí. Claro, Porque el grupo de duelo no sustituye al terapeuta. claro. Pero muchas personas con el grupo de duelo les es suficiente Ajá. y les ayuda. Entonces hay algunos que sí necesitan del otro apoyo y siempre se está abierto a eso. Pero también estamos abiertos a todas las religiones, como tú decías ahorita. O sea, en el grupo hay personas de todas las religiones porque no es un grupo para dogmatizar. Exacto. Es un grupo Para sanar. para sanar, es un grupo para apoyarnos, es un grupo para hablar, para sacar, para contar. Nosotros ponemos canciones, leemos libros, recomendamos libros, vemos películas, hacemos cineforum de películas que tengan que ver con el tema. Todo, o sea, es un aprendizaje totalmente. Todo el tiempo estamos con esa mentalidad de aprendiz, de abrir nuestros corazones y de ayudar a los demás a partir de nuestra propia experiencia. Por eso nosotros estamos ahora mismo en un entrenamiento con el doctor Montoya que se llama PEBRES, Escuela PEBRES, que quiere decir personas con experiencia basada en la realidad, nosotras, y entrenamiento. Ok. Porque a veces no basta
que tú hayas pasado la experiencia. No, claro. Necesitas capacitarte para poder ayudar a los demás y en eso estamos ahora mismo, capacitándonos para crear los grupos de apoyo en las parroquias, para crear otros grupos de apoyo por duelos específicos. Por ejemplo, ya tenemos planificado para el año que viene crear el de grupo de duelos de viudas, porque hay muchas viudas en el grupo. Además, así como hay muchas que hemos perdido hijos, madres, padres, hermanos, pero los grupos grandes son de viudas y padres que hemos perdido. Entonces, poco a poco vamos a ir creando grupos específicos por tipo de duelo y para eso tenemos que capacitarnos. Claro que sí. Para poder facilitar esos grupos. También tenemos ahora mismo, estamos en un grupo que se llama en Facebook Live por la mañana, los sábados de 8 a 9 de la mañana. Es gratis y ahí el doctor responde preguntas al público. Entonces se trata un tema sobre duelo y la última parte es preguntas y el pueblo puede preguntarle ¿Y gratis. dónde, o sea, cómo en el grupo de duelo mixto RD, ahí los sábados a las 8 empieza la transmisión y solamente con seguir al grupo te notifica que ya el doctor está en línea, te conectas y escuchas la conferencia del doctor. También participan compañeras nuestras y también pueden hacer preguntas, que eso es muy importante, porque cuando tú estás pasando por un proceso tienes muchas inquietudes. Que ¿cómo hago esto? Lo que hablamos ahorita, saco la ropa, no la saco. Quito la foto, no la quito. O sea, en el duelo hemos aprendido que nada es malo ni es bueno, es lo que te conviene, lo que te acomoda a ti. Quizás a mí me gusta tener fotos, quizás Gris no puede ver una foto, pero eso se trabaja y a su tiempo ella va a poder tener las fotos. Pero claro, cada uno va a su ritmo. El duelo es un traje hecho a la medida. Ni siquiera para una misma persona el duelo es igual, de un ser querido y que de otro. Porque es que depende mucho de los roles que esa persona representa en tu vida. Entonces, el doctor siempre pone el ejemplo de un hermano que vive contigo, que hacen todo juntos, que cocinan juntos, que van a clase juntos, que esto. Y uno que vive en Europa, que tiene 20 años que tú no sabes de él. Obviamente, si se muere el hermano que vive fuera te va a doler, pero no igual que el que está aquí. Porque el día a día... Entonces, esos roles que tiene la persona en tu vida es lo que hace que el duelo sea un poquito más difícil en cada caso. ¿Sabe qué estaba diciendo? También tenemos, perdona que te interrumpa, mensajes que vamos a pasar por los programas de radio y de televisión de qué se debe y no se debe decir a una persona en duelo. Que a lo mejor a ti podríamos usar el programa. Claro que sí. Cápsulas vamos a implementar ahora. Ya la vamos a grabar ahora y vamos a empezar me la pasan de una vez y la podemos difundir aquí en el canal sin ningún problema. Sí, porque cuando la gente oye algo que dice, oye, pero yo hice eso, o yo no había pensado en eso, entonces eso me puede ayudar. Porque eso es lo importante del grupo de duelo. Tú sabes lo que habemos 40 personas hablando de que yo hice esto, de que a mí me funcionó esto, de que yo no he podido hacer esto. Y otra te dice, mira, a mí también me funcionó esto. Y otra dice, pues mira, yo voy a hacer eso, a ver qué tal, cómo me va. Entonces, aprendiendo todo el tiempo estrategias de afrontamiento a ese duelo, de que cosas que sí existen, herramientas probadas por los mismos dolientes, de que funcionan. Claro. Y eso es lo importante. Hay mucha gente que quitan, por ejemplo, la foto de sus hijos, no sabiendo que tú conversar con tu ser querido, eso te va sanando también. Eso, nosotros le llamamos a eso la silla vacía, modificada. Entonces hay personas que eliminan totalmente de su hogar. Pero es su forma de lidiar con el duelo. Exacto. Pero por desconocimiento. No sé si tan solo por desconocimiento, pero quizá es la manera de lidiar con el duelo, que hay gente que no puede ver una foto y... Yo soy de la gente que lo hablo todo, porque yo digo que cuando tú repites una misma cosa, tú te acostumbras al hecho. Y creo que las mujeres somos más así que los hombres. Tú dijiste algo, que en el grupo que son 5 o 6 hay... Un varón, que es el esposo de una compañera de Elba y Freddy. Él empezó con ella desde el inicio de todo este proceso. Ustedes que han tenido ese grupo y eso, ¿hay alguna razón por la que ustedes entienden que los varones son menos frecuentes en estos grupos de apoyo? O sea, porque a mí que no me dan con el cuento de que
para una madre su hijo es todo y para un padre su hijo es todo, pero para la madre duele más que al padre. Yo con eso no estoy de acuerdo. Claro que no. Porque uno no puede comparar el amor de madre y de padre, son amores de padres. O sea, hacer esa cosa que mucha gente lo hace. Dice que imagínate, era su hija, no es lo mismo que un hijo, es lo mismo. Lo mismo. Claro. A mí que no me vengan con ese cuento. Claro. Pero vemos en los grupos, que quizás venga de ahí que la gente también hable eso, de que las mujeres nos aglomeramos, no es la palabra que ando buscando, nos juntamos, nos reunimos más Sí, a compartir sí. ese tipo de cosas que los varones. Sí. Dentro de las charlas que ustedes le han dado y el psiquiatra y la psicóloga y eso, ¿hay alguna razón que dicen por qué los hombres son más renuentes? No, lo que hemos visto es que las mujeres somos más abiertas, más emocionales y podemos más fácilmente contar algo sobre nuestro dolor y sobre nuestras emociones. Para los hombres es más difícil. De hecho, a veces yo llevo algo donde mi esposo y le comento algo de lo que aprendí y él mismo me ha dicho, pero ni contigo hablo yo esas cosas. O sea que ahí yo me doy cuenta que de verdad ellos guardan muchas cosas. Entonces es más difícil para ellos culturalmente. Tú sabes que ellos lo han educado para ser los fuertes llorar. y ser los fuertes y no flaquear. Y entonces esto es un proceso. Tenemos ya como 4 hombres en el grupo. Por eso hago la pregunta, que sería muy bueno incentivar a esos hombres o quizá en un principio crear que sean hombres solamente, que entre ellos, aunque los hombres no sé, porque uno como que dice de que vamos a juntarnos las amigas. Sí. Y como que toditas salimos y nos juntamos, las muchachas. Ustedes nunca oyen a los hombres, los muchachos una vez al año. Es muy raro. Y que los tigres nos vamos a juntar. No, pero ellos tienen peña, ellos hacen su peña. Pero no para hablar, sino para tomar. Ajá, o hablar de carro. Nosotras como que nos juntamos y como que hablamos de sentimientos, hablamos de emociones. Y me está pasando y yo quiero ahorcar al marido y mira, mi hija hizo esto y mira que sí. Sacamos. Y entonces ellos guardan mucho, por eso es más difícil. Pero no, el duelo es el mismo para el hombre y para la mujer. Sí, quería hacer ese hincapié por eso, porque la gente tiende a decir es que como el amor de madre no hay. A mí eso me hace un poco de ruido. No. Porque tengo un esposo que yo digo que es su dolor, que Dios nos libre, pero en momentos que hemos estado en situaciones de cosas, su dolor ha sido igual al mío. Claro. O sea, no es de que porque yo soy madre a mí me duele más un hijo que a él que un... No. Claro que no, porque yo veo a mi esposo cómo ha sufrido. Pero calladito. Pero callado. Es más, él me da hasta, está pendiente, te tomaste la pastilla de la presión cuando me ve que estoy muy acongojada. O llama a mi hermana, o llama a uno de mis, mira. Se ocupan de uno. Se ocupa. Pero yo sé que él, claro, porque es su hija. Claro. ¿Entiendes? Pero no son tan abiertos como uno a conversar, a hablar del dolor. No, que las mujeres hablamos, además del dolor, hablamos de todo. Somos que es una bendición. Claro. Es una bendición. Porque hablar es parte del sanar. Porque mira, desde que tú empiezas a hablar, estás sanando. Pero mira nosotras dos como nos conocimos. Hablando. En una cancha de tenis, esperando a los nietos, bajo el tetero del sol, un solazo. Ay, qué calor, Dios mío. Si son los varones que llevan a los niños al tenis, no se hubieran enterado. No. De esto. Y nosotras, yo ni sé cómo fue que caímos en la conversación. No, de verdad, yo tampoco me acuerdo. Sí, es así. Nos hemos visto 2 veces en esa cancha, ojo, Es así. Eso es importante, eso es una forma de cómo las mujeres somos. Y eso también que lo hablábamos fuera de cámara, Nelly, de que mucha gente no se acerca a hablarnos porque cree que nos lastima. Pero a nosotros nos gusta hablar de nuestros hijos y de nuestro dolor. Tú sabes cosas más bonitas que aquí alguien vengan y te digan, oye, yo estuve con tu hija en tal actividad y la pasamos tan bien, hicimos esto. Eso para nosotros es una alegría, que nos hablen de nuestros hijos. Pero la gente piensa que abordarte con ese tema te lastima. Y realmente no es así, no es así. Nosotros necesitamos que se nos acerquen, que nos aborden, que nos pregunten. Y tú verás cómo sale de una vez naturalmente, uno empieza a hablar y a contar cosas de sus hijos. Claro. Porque siguen siendo sus hijos. Siguen siendo nuestros hijos. Claro. Bueno, a mí una persona me dijo, ¿cómo era que llamaba a tu hija? No. Se llama. Se llama Tayana. Porque mi hija no va a dejar de ser mi hija.
porque ella no está entre nosotros. No, y tú tienes 3 hijos. Y yo tengo 3 hijos, yo no tengo 2, yo tengo 3. Claro. ¿Entiendes? O sea, pero a las personas se confunden con eso Sí. porque no saben. Ujú. Y es lo que dice Sandra. Mis hijas tenían un núcleo de amigas que eran hermanas. Y ese núcleo de amigas siempre han estado conmigo, apoyándome. ¿Tú entiendes? Tú las heredaste, como Sí. digo. Yo la heredé, como ellas son amigas, eran amigas de mi hija, pero yo la he heredado ahora como hijas. Claro. ¿Entiendes? Y se mantienen pendientes de mí y pendientes de los niños. O sea Que eso es importante. Sí, Cuando claro. uno dice que le va a dar apoyo a un amigo ante una pérdida o algo, es lo que tú decías. Te llevo a los niños al colegio, te lo Sí. llevo aquí. Voy a pasar a buscar a los niños para ir a comer helado. De hecho, cuando Claro. una persona está en duelo, eso es lo que necesita. A veces no es que le digan cosas, es estar ahí y aportar. ¿Te quiere que te haga la compra del supermercado? ¿Quiere que te lleve los niños al colegio? Eso es ayudar, eso es estar ahí. Y ponerte abierto, a llamar, aunque no te contesten. Vuelve y llama, vuelve y llama. O hasta tú querías ir al cementerio, vamos al cementerio. Vamos, yo te Claro, acompaño. claro. Es eso lo que uno necesita, es Claro. acompañamiento. Ujú. Y ese hombro que te ponga al lado y que tú si quieres llorar, lloras, si te quieres quedar en silencio. Pero que sabe que tiene alguien ahí en que apoyarte. Eso es el apoyo en el duelo, más Así que decir es. cosas. Bueno, señores, esto es como... El dolor... Siento que te he emocionado. Sí, está emocionado. sí, porque es que... Por eso dije en un principio que cuando yo comencé el programa, y mucha gente me decía, pero hablo, y yo decía, es que es difícil el tema, o sea, es como... Pero verlas a ustedes, de verdad, nos enseña a que debemos afrontarlo, o sea, es una realidad que no se puede quitar. Es la realidad. Perdí a mi hija o no la perdí. Mi hija no está conmigo 24 horas, pero sigue ahí. Pero es cómo nosotros afrontemos y cómo las personas que están a nuestro alrededor nos ayudan a llevar también eso. De hecho, el Entendí. primer apoyo es la familia, pero la familia también tiene que estar informada sobre el Claro. duelo. Esto es un trabajo en conjunto, En conjunto. porque Y la familia también necesita ir información, sanando, porque claro. también es parte del duelo, o sea, también tuvo que una sí, pérdida. claro. Exactamente. Mi familia entera se vio afectada. Claro. Cuando mi hija Es que- falleció porque fue algo inesperado. Y de la Sí, familia que... Y exactamente. era la primera sobrina, la primera nieta, era primera en todo. Y además era increíble. Mi hermana me decía que yo sentía que Tayana era su tía, yo era su tía preferida. Y luego me doy cuenta que ella era igual con todo. ¿Entiendes? Entonces, la pérdida la sufrimos todos. Todos. Claro. Sí. Entonces, entre todos hay que aprender a... Ajá. Por eso que la familia también tiene que informarse, porque también Claro. tiene que, además de manejar su proceso, darnos apoyo al doliente más fuerte, que es en este caso nosotras como madres. Tú ves. O sea que yo tuve también mucho apoyo de mi familia, aún sin tener mucho conocimiento. Yo digo que Dios y el instinto maternal de mis hermanas y todo eso, pues tuve mucho apoyo. Tú sabes que con el duelo, ahorita tú mencionabas las fases y eso, uno adquiere mucha ira en el principio. Uno está enojado con todo. Entonces, si uno no sabe canalizar esa ira, tú atropellas a todos. ¿A quién es más? A tu familia, al que está al lado de Claro, ti. que da lo tuyo. Entonces, yo llegaba donde mi mamá y yo le decía a mi esposo que teníamos un misil en la boca, tirando cosas. Y en un momento mi hermana se me acercó, una de ellas, y me dice, oye, yo hablé con todos y les dije que todo lo que ustedes digan en estos momentos no lo tomemos en cuenta, porque sabemos lo que ustedes están pasando. Claro. Entonces, gracias al Señor, nosotros tuvimos apoyo, nos desahogábamos, tirábamos cosas y nos perdonaban porque sabían que era por el proceso que estábamos Pero tú pasando. acabas de decir algo de una persona que juega un papel tan importante en la vida de tu hija, tuyo, de la familia, que tu mamá, Ujú, la abuela. ujú. O sea, uno ve una abuela perder un nieto, debe ser terrible, un abuelo. Es como perder un hijo. Claro.
Y es así como la felicidad con los nietos es doble, porque uno dice la felicidad del nieto y la felicidad de mi hija y la felicidad de mi nieto. Claro. La pérdida de un nieto es la pérdida de mi nieto y la pérdida que está sufriendo mi hija. Claro. Es un dolor fuerte. Bueno, de hecho, yo tengo mis dos padres vivos, tienen 94 y 93, y Ya están está muy como los saludables, míos. están muy saludables, gracias a Dios. Y mi mamá pasó un proceso de depresión un poco después de la muerte de Dominique, unos años después, y no encontraron razón. Los médicos no encontraban razón ninguna por la que ella estuviera así. Yo en mi corazón llegué a pensar que quizás fue lo de la niña que le afectó. Pero claro, no Claro. dije que Pero pensar- no hubo forma de comprobar que por qué ella estaba depresiva, no tenía ninguna razón. No, O sea que no tenía ninguna razón que ella dijera, obvia, la razón estaba. ninguna razón Claro. obvia. ¿Tú La ves? razón estaba. Entonces, que eso pasa mucho porque que es muy difícil enterrar a los de abajo. O sea, como que eso no es una ley que tenemos que enterrar a los de arriba primero porque se pierden hasta niños en el vientre. Claro. Y eso, pero sí estamos acostumbrados en nuestra naturaleza de que enterramos a los adultos, a los mayores primero. Ujú. Entonces, cuando tú vas a enterrar un hijo y un nieto, es algo que Que no te tiene. rompe cualquier esquema y por eso es tan doloroso. Fíjate, por eso también cuando muere un joven, hay tanta gente que se acerca Eso sí. al funeral. En el caso de mi hija, hay gente que me dice, yo no pude llegar donde ti a darte el pésame. Los primitos, los colegios, llegaban en guaguas a acompañarnos y algunos no podían entrar por la cantidad de gente. Que un niño es algo que atrae Sí. demasiado porque es algo que tú dices, ¿cómo se fue un niño? No puede ser, tiene que ser el adulto primero, el papá, el abuelo. Pero pasa y va a seguir pasando. Entonces por eso es bueno que estemos informados y no te puedo decir preparados porque aunque No. nos pase de nuevo nos va a doler, pero cuando ya tú tienes información, cuando ya tú tienes estrategias de afrontamiento, el camino es un poco más corto y El menos manejo. pedregoso. Claro. Esa es la ventaja de tener ayuda. Bueno, señores, los invito a todos a acercarse a la Fundación Dándole Sentido a la Vida. Si tienen personas que han pasado por proceso de haber perdido sus hijos, por favor, pásenle también la información. Es importante tener acompañamientos. Le agradezco de corazón a Griselda y a Sandra de habernos acompañado y de hablarnos de un tema que es doloroso para ellas. Sin embargo, se han dedicado a crear esta fundación para ayudar a otros. Es parte también de su proceso de duelo. Es una parte que las ayuda, me imagino que eso los ayuda Claro, mucho a sanar, ustedes claro. a sanar, entendiendo siempre que un hijo va a seguir siendo el hijo, que siempre va a estar ahí. Nada. Gracias. Gracias a ti por invitarnos.